ejercicio era canjeado a letras. Entonces, muchos de ustedes lo han canjeado a letras, ¿no? Lo han canjeado a letras. Entonces, hay crédito en factura. ¿Por qué lo han tenido que canjear? ¿Por qué lo han tenido que canjear? Entonces, jóvenes, por eso, el hecho de que les cuadre no implica que su examen esté bien, porque los cálculos pueden estar mal. O sea, obviamente, aquel que dice, ni siquiera le cuadra ya, pues está más perdido que la mamá de Marcos, ¿no? Entonces, hay que dedicarle más tiempo. Les pido que vuelvan a practicar su Cardex, ¿no? Su libro caja, o sea, prácticamente como el examen que hemos dado, porque después de esta exposición, ¿no? O sea, yo voy a volver a tomar otro examen, que sería el primer parcial. O sea, al fin y al cabo son los nombres que se le ha dado, porque a la larga, para mí, ¿no? Son 4 exámenes. Recién hemos dado uno, nos falta 3. Entonces, a ver, con todos estos errores, no de cada uno de ustedes, porque imagínense de repente desarrollar todo ello explicándole a cada caso, etcétera. Al final termina el ciclo, ¿no? Y no he hecho otro ejercicio más. Entonces tampoco de eso se trata. Entonces yo desarrollé el examen, tomé el examen de su colega Ureta, ¿no? Entonces como un referente. Entonces se ha ido viendo los errores ahí. Entonces me imagino que ya se corrigió esos errores. Algunos, por ejemplo, inclusive he visto el asiento de honorarios. Cargan a la 63, cargan a la 40 y abonan a la 42. Imagínense. Y gran parte de lo que yo en clase les había dicho que no les iba a perdonar, en todo caso, al momento de calificar, porque les he dicho que analicen un poquito a través de una T, para que no se equivoquen si tuvieran ese problema. Sin embargo, lo han hecho. Canje de factura letra de una compra. Me han puesto como si fuera una venta, solo que con el elemento 4. Es decir, 423 a la 421. Y por dinámica se sabe. Por eso es que le digo, o sea, prácticamente no están pensando, cuando, o sea, no están razonando o no están en el escenario, no lo están viviendo esa información. Por eso me ponen, pues, creo unos acentos, no sé, que dan risa, ¿no? Porque si yo pongo 423 cargado, ¿qué significa? Que ya cancelé la letra. Y no estoy cancelando la letra, estoy cancelando la factura para pasarle a la letra. Hay que analizar. Y cada vez que el elemento 4 es por pagar, va a haber. Entonces, si yo le estoy canjeando, es decir, de factura a letra, ¿qué significa? Que ya no voy a deber en factura, sino voy a... Entonces, rápidamente mi análisis debe decir, oye, pero si va a pagar, no, si va a deber ya la letra, obvio mi 42 tiene que ser por pagar. Y si es por pagar, debe estar en el haber. Vean ustedes, o sea, esas cositas no tienen sentido en realidad. Como digo, lo entiendo que como que estuvieran burlándose de mí en hacer esas cosas. Ya ustedes están en tercer ciclo, jóvenes. Entonces, ya no se puede, si se fueran primer ciclo les aceptaría, recién están aprendiendo. Bueno, mal se hace a veces nosotros los profesores en pasarles. Si tienen todo, si todavía no han logrado una capacidad realmente, qué sé yo, de un 60, 70%, no deberíamos de pasarles. A veces, pues,
¿qué ocurre? Se les repite a veces los mismos exámenes o a veces, qué sé yo, por ejemplo, con este problema de la subsanación. Un alumno está jalado con tan solo una sola nota, aprueba el curso. Eso me parece incoherente. Pero bueno, pues, beneficio para ustedes. Y diríamos, beneficio para los vagos. Y valgan verdades. Generalmente quienes se benefician son los vagos, ¿no? Porque le premiamos a los vagos. O sea, ha sido vago, se jaló, y hay que premiarle con una subsanación. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Él ha tenido 9, o creo que desde 7. Él ha tenido 0,7. Y su examen, de aplazados ha sacado 11, y aprobó el curso. Imagínate, con una simple nota aprobó el curso. No, eso para mí está mal. Eso debería ser, ya, pues muy bien, vamos a dar un examen, reemplaza tu nota más baja. Pero no, pues acá reemplaza al promedio. Imagínense, para sacar el promedio, ¿qué he tenido que tomar en cuenta? Participaciones, asistencia, varios exámenes, criterios, para que en el examen de subsanación simplemente un solo examen reemplaza la otra nota. ¿Qué tal hago? ¿No? Y luego nos quejamos. Pero bueno, pues así están dadas las circunstancias. Entonces simplemente queda aplicarlo. Y bueno, pues no, y la vida continúa. Así que jóvenes, solo han perdido una batalla. Espero les tienen 3 batallas para ganar la guerra. Entonces, queda en la mano de ustedes. Por favor, repasen, lean bien, hagan sus cálculos de nuevo, ¿no? Para no tener ningún tipo de percance. Prácticamente les voy a volver a tomar, si se quiere, el mismo examen. Obviamente no va a ser el mismo monto, pero sí el mismo examen, que al final lo voy a considerar como un parcial. Como les digo, la nota que yo he programado en sílabo, simplemente las 4 notas tienen el mismo porcentaje. Entonces, que sea como final, primer parcial, segundo parcial, simplemente son nombres. Ya entonces, jóvenes, prepárense, vuelvan a practicar y espero que, por favor, el próximo examen me den muchas alegrías. Que todos ustedes aprueben. Si todos ustedes tendrían 20, mucho mejor. Ya yo les había dicho que soy un poco, diría, pues muy exigente en la manera de calificar, ¿no? O sea, así como sé poner 0,0, 3, 7, también sé poner 20, jóvenes. No vayan a pensar de que el profesor califica muy bajo, no sabe poner 20. Sí sé poner 20, pero para ello tenemos que ser ordenados, ¿no? Que ese examen, como decía yo, es un informe, y que ese informe yo lo entienda. Si yo no lo entiendo, pues ¿qué voy a hacer? Simplemente te evalúo como yo lo entiendo, y no como que a ti te parezca. Ya, entonces vuelvo a recalcar, sigan practicando, ya, y de repente este martes, o posiblemente el otro martes, aquí ya nos va a quedar poco tiempo, porque ya estamos en la mitad. Ya, entonces quiero que por favor practiquen, porque prácticamente voy a tomar el mismo examen, pero no es que el mismo examen no se refiere a que tengas los mismos resultados en cuanto a importes, no, va a cambiar. Entonces, dejo en la mano de ustedes, ya, y que vuelvo a recalcar que posiblemente ya, no, en todo caso yo pienso que ya no tengo más tiempo el día martes. Ya el día martes vamos a dar ese examen.
Entonces quiero que sean honestos, porque como les digo, a cada uno de ustedes les llega un examen a su WhatsApp. Y ya es, pero no por eso pues traten de querer ser vivos, ¿no? Porque esa viveza, simplemente que aparentemente me están engañando a mí, terminan engañándose a sí mismos. Así que por favor, no, entonces pido honestidad, no, si ustedes quieren ser buenos, si quieren ser profesionales de calidad, no hagan trampas, porque las trampas que hacen finalmente les puede lastimar a ustedes mismos y les va a lastimar en el tiempo cuando salgan y no sepan qué hacer. Así que ustedes verán si se hacen el harikiri o simplemente hacen las cosas bien, ¿no? Porque aquel que copia, manda hacer, etcétera, se está haciendo el harikiri, es decir, en el tiempo no va a poder competir porque no va a tener la calidad mediocre. Y cultivemos la honestidad. ¿Cómo van a cultivar? Justamente reciban su examen y ya no pregunten a nadie más, ustedes hagan. Y de pasada se están evaluando cuál es su nivel y cuánto me falta, qué debo hacer para lograr tal o cual, ¿no es cierto?, ambición que yo tenga. Es decir, el objetivo que yo pretendo alcanzar en el tiempo. Con esta aclaración, ya estoy diciendo cuáles han sido las debilidades generalmente en su examen, ¿no? Entonces, espero que para el día martes, ninguno de ustedes tenga ese problema. Entonces, voy a querer que sencillamente, por ejemplo, un asiento de compra tenga su factura, un asiento de venta tenga su factura. Ya, entonces, ¿para qué? Para yo datos tiene que coincidir con su CARDEX y al momento que hago yo la factura, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que va a tener una serie de ítems y esos ítems al final termina valor de venta, IGB, precio de venta. Y luego a un costado de la factura le pongan muy claro las condiciones. 40% con cheque, 30% con tarjeta, que en efectivo, o sea, dentro de la factura. O sea, yo hago primero la factura, ya, entonces en la factura, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si yo hago una compra, ¿no es cierto? Si hago una compra, posiblemente, o sea, o si es que hay descuentos o hay otros gastos, entonces yo voy a tener, si se quiere, al costo a ello, le voy a agregar gastos y le voy a, en este caso, reducir, ¿no? Reducir justamente los descuentos. ¿Ya? Primero de lo primero, tiene que ir los descuentos, los otros tipos de ingresos. Y también he visto muchos de ustedes que han fallado, que cuando yo le cargo exactamente, porque decía ahí descuentos y un sol se le iba a cargar, o sea, se le iba a adicionar. Entonces, si yo voy a adicionar, entonces, ¿qué implica? Implica que es positivo y no negativo. Entonces, muchos me han puesto negativo, obviamente que ya varió su resultado. Entonces, aquel que, por ejemplo, ha hecho mala compra, simplemente ya ni reviso la otra venta porque es un enlace. Si la compra está mal, ni modo que su venta va a estar bien, porque ya tiene otro monto, ¿no? Entonces, y luego, bueno, les invoco desde ahora, el registro va a ser exactamente al último nivel, ¿no? Ya, al último nivel. O sea, quiero detallado al último nivel justamente estas operaciones. Ya se igual va a una venta, pues no, simplemente prácticamente voy a volverles a tomar el mismo examen. Y espero que todos ustedes saquen 20. Si eso hacen, si todos tienen esa cantidad, va a ser una enorme satisfacción para mí.
Y si no, pues ya, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, no quieren hacer ustedes, no quieren, porque valgan verdades, yo no voy a poder exactamente imponerles nada. El que no quiere, no quiere, no se le puede hacer nada. Están en todo su derecho a no querer aprender. Es el derecho de ustedes. Entonces, lo vamos a dejar ahí por ahora. Espero, como digo, que el día martes, ya, el día martes, todos ustedes, por favor, quiero nota, si se quiere, mínimo, ¿verdad? Mínimo 15. De 15 para arriba quiero las notas. ¿Cómo voy a lograr? Uno, practicando, no siendo perseverante, y naturalmente con esa perseverancia vamos a lograr el éxito. Tratar de hacer, o sea, no tratar, hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien. Entonces, el examen será programado para el día martes, ¿no? Para este martes que viene. Tenemos 3 horas ese día. Entonces, vuelvan a practicar, ¿no es cierto? Esos ejercicios, saquen bien sus cálculos, el examen lo tienen a la mano, ¿ya? Entonces, como digo, en el Excel debe aparecer el libro diario, y si quieres a un costado del libro diario, ¿no? Porque el Excel tiene un conjunto de celdas, estructuran exactamente ahí cuánto es, ¿no? O sea, decir la facturita al costado, que termina pues valor de venta, IGB, precio de venta, y debajo de ello, ¿no? Poner ahí las condiciones de pago. O sea, si digo 40%, ¿cuánto asciende ese 40%? Si digo 30%, ¿cuánto asciende ese 30%? Porque esos montos es necesario para saber que se refleje en el libro caja. Así que por favor, pilas, ya les he dicho, espero, bueno, todos vamos a tener errores seguramente, somos humanos, pero como digo, pues lo mínimo quiero que sea 15. Si todos sacaran 20, bien, voy a decir que se han puesto las pilas, y espero, dejo en la mano de ustedes. ¿Ya? Entonces el día martes prácticamente voy a volver a tomar el mismo examen. En el sentido, digo el mismo examen porque voy a tomar diario, caja y cards. ¿Ya? Y no voy a tomar los otros hoja de trabajo, yo no. Solamente esto. Quiero que eso salga a la perfección. No quiero que se equivoque de cálculos. ¿Ya? No quiero que se equivoque de cálculos. Muy bien, jóvenes. Listo, entonces, ahora Profesor, sí. buenos días, disculpe. Una pregunta. Escuchar la exposición de sus Una colegas. pregunta. Sí. En el examen había puesto uno que es boleta de depósito. Quería preguntarle si esa boleta de depósito va en caja a los dos lados o de frente en el libro diario como una 10-4. Ya. Decía boleta de depósito, ahí por ejemplo he podido darme cuenta que muchos le han puesto como saldo inicial. Pues eso no va como saldo inicial, porque si ya existe una boleta de depósito, implica que está en nuestra cuenta corriente. Y por eso, inclusive, vean ustedes que no analizan o no razonan o que no los quieren ver. Si ustedes, todos, casi toditos, ustedes han puesto al momento del pago de la suscripción, le han puesto 10.4 y la caja no es 10.4, la caja es 10.1. Entonces, ustedes mismos ponen en el diario que la 10.4 había 9.000 soles, en algunos creo era 10.000, pero bueno, había 9.000 soles. Entonces, ustedes mismos están poniendo 10.4, 9.000 soles. Y sin embargo, en caja, saldo inicial, 9.000. Estoy duplicando información a la larga y entendiendo que el libro caja no es la 10.4, es la 10.1. Entonces no tenía que haber, ya significaba que significa que no, ni siquiera significa que está en nuestra cuenta corriente.
La boleta de depósito es una constancia de que yo ya hice el depósito. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese 9,000 no iba a caja, para nada. ¿Ya? Entonces no tenía que algún impuesto comercial y después inclusive le pagaron como que depositaron los 9,000 a nuestra cuenta corriente. Entonces, si vuelves a depositar, si ya está depositado y le vuelves a depositar, ¿qué está ocurriendo? Buscando información. Entonces, no tiene que ir a ningún lado porque yo ya los deposité. Que muy distinto es de que aportaron dinero en efectivo, entonces está en un efectivo. Entonces, prácticamente tu diario hubiera sido la 10-1. Ahí sí, si estaba como 10-1 en el diario, puedo poner saldo inicial tanto. Ojo, saldo inicial. Y luego, pues, naturalmente, tendría que decir, se deposita lo que aportaron en efectivo. En que con una boleta se está dando, y a nombre, dice, de la empresa, en la cuenta corriente de la empresa, entonces significa que esa plata ya está en el banco. Entonces, por eso habría que analizar, pensar un poquito, como digo, esto. Entonces, yo no quiero que ya en el examen del día martes tengamos esos tipos de errores, jóvenes. Prácticamente va a ser el mismo examen. Claro, no va a ser los mismos montos, eso va a ser imposible. Que sigan todo un orden, ¿verdad? Para que al final ninguno de ustedes puedan fallar. Entonces, tengan presente, de repente a uno le pongo valor de venta, al otro le pongo precio de venta. Entonces, tienen que tener cuidado de ello, ¿ya? Porque, como digo, debe existir, en este caso, ya errores, porque son errores de cálculo. No debe haber este tipos de errores. Ok, creo que he contestado a la pregunta o alguna pregunta adicional. Profesor, entonces, ¿cómo sería la adecuada? O sea, ¿cómo deberíamos registrar todo eso? Por eso les decía, ¿verdad? De que ya está en el banco ya lo ha registrado en el diario. En el momento que se hace la cancelación de la suscripción, ya la has registrado en la 10.4. Ya no tienes que volver a registrarlo en línea. Ya está registrado en la 10.4, ya está en el banco. Entonces ya no tengo más nada que hacer. Entonces, las otras operaciones simplemente, bueno, si es que había que pagar con cheque, pagaba con cheque. Si tenía si la operación se daba exactamente en el banco, pues ahí sí va a ambos lados, ¿no? Y seguía y la vida continúa, como dicen, ¿no? Entonces, esos 9,000 soles ya está en el banco. Yo ya no tenía nada que hacer en el libro caja, porque ya está en el banco. Y como digo, y ustedes mismos lo han puesto ahí, 10.4. Ya pues está en la 10.4 y caja es la 10.1. Entonces yo no tengo por qué ponerle en la 10.1 si ya está en la 10.4. O sea, el registro ya en el libro caja no tenía nada que ver los 9,000 soles porque hace rato ya está en el banco, en tu cuenta corriente. Eso es la respuesta. ¿Ya? Bien, el equipo que ves poner, ¿quiénes conforman? Hola. Hola. Profesor, aún usted no dice quién va a exponer, qué equipo va a exponer. No, 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 no. ¿Quién equipo que le toque exponer? ¿Quiénes son los integrantes?
Profesor, ¿de qué tema? ¿El par de la clase pasada? ¿El mismo tema? Exactamente. Entonces es nuestro equipo, profesor. Por eso, ¿quiénes ¿Quiénes están está ahí? conformados? Sí, Acuña Acuña. Silva, Reyes López y Guamán Merino. Sí, profesor. Ya, ok. Entonces, voy a lanzar la moneda para ver cuál de los tres expone. Muy bien, va a exponer Acuña Silva. Puede compartir su diapositiva y le escuchamos. Ya sabemos la mecánica. Termina de exponer, quedan las consultas a los otros dos integrantes del equipo. Ya, profesor, te voy a compartir. No hay problema. ¿Se puede visualizar? Aún no Sí. todavía, parece que está cargando. Ahora sí. Ya, a ver un poquito. Ya, colegas, profesor, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Continuando con la exposición, nos ha tocado las 4 sociedades que también están dentro de las clasificaciones, que son sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles. Vamos a ver ciertas características que tiene cada una de ellas y también las diferencias por qué se ha clasificado en tales. La sociedad colectiva, como la clase pasada bien se ha dicho, su nombre mismo dice, ¿no? Todos los socios, en cuanto a, por ejemplo, el patrimonio, les afecta personalmente, ¿no? A todos. Una de las características que toda sociedad, para que una empresa sea llamada sociedad, es que tenga mínimo 2 socios. No existe máximo. Ahora, en este tipo de sociedad hay dos, industrial y capitalista. Su capital mínimo será lo necesario para los primeros gastos. Y por último tenemos los socios, responden de manera personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales, como les comenté a un inicio. Ahora, la constitución de esta es simultáneamente en un solo acto. La razón social se integra con el nombre de todos los socios o de alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o las siglas S.C. La persona que, sin ser socio, permite que su nombre aparezca en la razón social, responde como si lo fuera. Por ejemplo, nosotras las integrantes del grupo queremos formar una sociedad colectiva, puede llevar los apellidos de nosotras, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Acuña, Guamán, Reyes López, sociedad colectiva, ¿no? O S.C, como se gusta. Ahora, las ventajas y desventajas. La motivación de cada uno de los socios para dedicar su mejor esfuerzo. Y en la otra, la sociedad se disuelve con la muerte de alguno de los socios, ya que esta no es hereditaria. Por ejemplo,
mi compañera Reyes fallece, ¿no? Y sus hijos, alguno de los hijos quiere continuar con ese puesto, no puede porque esta sociedad no lo permite. Ahora, esa es una de las desventajas, ¿no? Otra ventaja, más facilidad de préstamos ya que se avalan uno a otros. Y en la desventaja, la administración de los nuevos socios requiere consentimiento de los otros. La tercera es posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa y la desventaja, cada uno de los socios depende de los actos de los demás. Bueno, esto ya creo que es repetitivo, ¿no? Los socios participan directamente de los beneficios, al igual que también si en una deuda son afectadas, también todos los socios son beneficiados. Y en la desventaja tenemos, es difícil deshacerse de un socio que no deseas. Acá es un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo, que no me cae la fulana de tal o no sé. Entonces, para formar una sociedad colectiva, se tendría que conversar bien, se tendría que llegar a ciertos acuerdos mutuos para que pueda continuarse esta, ¿no? Porque durante el desarrollo va a ser un poco complicado. Salvo a que alguien cometa una infracción muy grave, ¿no? Bueno, ya eso es algo excepcional. Tenemos la siguiente sociedad, que es sociedad en comandita. Es una sociedad mercantil personalista suscrita por uno o más socios comanditados, que responden de las obligaciones sociales de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de uno o más socios. Tipos de sociedades en comandita. Tenemos las en comandita simple y también la en comandita por acciones. En la encomandita simple es una sociedad de carácter personalista en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital y socios comanditarios que solo aportan capital. Acá en la encomandita, tanto puede ser acciones como participaciones, si no me equivoco. Ahora, las características, los socios colectivos tienen responsabilidades ilimitadas. Los socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada a su aportación. Aquí en esta separación, su responsabilidad es limitada. Acá quiero tomar énfasis. En la siguiente, su administración está a cargo de los socios colectivos y los comanditarios. Salvo pacto en contrario, los socios comanditarios no participen en la administración. Acá en la escritura pública, cómo lo han designado, ¿no? La inspección y vigilancia interna de los socios corresponde a los comanditarios. Ahora en comandita por acciones, es una sociedad capitalista, cuyo capital está dividido en acciones, su mismo nombre lo dice, que se forma por el aporte de los socios. Una de las características es que responde solamente hasta la parte del capital que se haya comprometido a aportar. Los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetas a las obligaciones y responsabilidades de los directores. El socio comanditario que consiente que su nombre figure en la razón social responde a terceros por las obligaciones sociales como si fuera colectivo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? William S. en C. por acciones, ¿no? Está abreviado, ¿no? Entonces, el señor William, si sucede algo, va a responder frente a terceros. Acá tenemos la tercera sociedad, que es comercial de responsabilidad limitada. Su nombre también lo dice, ¿no? Bueno, si así nomás lo leemos a simple vista, entendemos que hay ciertas responsabilidades que le limitan, ¿no? No pueden pasar o hay una línea. Vamos a leer el concepto de esta sociedad. Dice que es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino lo aportado de dicha empresa limitada. También se mencionó esto en la clase pasada, que no afecta al capital, ¿no?, de los socios. Si sucede algo, bueno, ya se queda en la empresa. Si su patrimonio no cubre,
los socios no son afectados. Las características se constituyen con un mínimo de 2 socios y tiene límite máximo de 20 socios. Acá sí tiene límite, no puede exceder de los 20 socios. El capital de la empresa está constituido por los bienes que aportan mediante una declaración jurada de la lista de bienes detallada, o también puede aportar dinero que se acredita mediante una declaración jurada. La tercera característica, el capital de esta empresa deberá estar íntegramente suscrito y pegado al momento de construirse la misma. Hay modificación del estatuto, aumento y reducción del capital, también los estados financieros y aplicación de los resultados, y la disolución, liquidación y extinción. Bueno, no lo han especificado. Y bueno, ya. Pasamos a la cuarta sociedad, que una de las características de esta, que está más que nada por participaciones, ¿no? En su mayoría, este tipo de sociedades está conformada por profesionales. Por ejemplo, un grupo de abogados quiere formar su sociedad, o un grupo de contadores, ¿no? Entonces, ellos aportan participaciones. Estas sociedades pueden ser reunidas por profesionales o también alguna carrera técnica, ¿no?, que hayan podido estudiar. Es una de las características principales, ¿no? Se constituye para un fin común de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. En las sociedades civiles encontramos dos, está clasificado en dos, que es la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. En la ordinaria tenemos que los socios responden personalmente y en forma subsidiaria con beneficio de exclusión por las obligaciones sociales y lo hacen salvo pacto distinto en proporción a sus aportes. Por ejemplo, en el estatuto han decidido que si sucede algo no va a afectar al patrimonio personal, entonces ahí sí no se haría en efecto esto. Por eso dice acá, se menciona salvo pacto distinto. Ahora, también depende de la proporción a sus aportes. Si uno aportó más y la deuda también va a ser, esa persona va a tener que pagar más, ¿no? Y si también aportó menos, tendría que pagar menos. La sociedad civil de responsabilidad limitada, los socios no pueden exceder de 30, ese es uno, y tampoco responden personalmente por las deudas sociales. Esas serían como las distinciones, ¿no?, dentro de las sociedades civiles. Ahora, su razón social se integra con el nombre de uno o más socios con la indicación sociedad civil o su expresión abreviada S.civil o sociedad civil de responsabilidad limitada, o también la expresión abreviada S.civil de R.L. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Mendoza, Luque y asociados S.civil. La mayoría tiene esta palabrita, y asociados, sociedad civil, ¿no? Cuando nosotros encontramos frente a una sociedad que tenga este nombre, automáticamente vamos a identificar que es una sociedad civil. En las conclusiones tenemos que se ha demostrado la existencia de varios tipos o especies de sociedades mercantiles, todas con un análisis que da a comprender la estructura particular de cada una de ellas. Ahora, pues, en el caso de que se decida expresar qué sociedad nos convendría, o es mejor para tomar una buena decisión. Bueno, acá hemos visto ciertos aspectos, ¿no?, o características que tiene cada sociedad. Entonces, si nosotros como futuros contadores o también como futuros queremos hacer una empresa o asociarnos entre, no sé, amigos, compañeros, conocidos, tenemos que tomar bien qué características tiene cada una de ellas, ¿no?, y cuál nos conviene para el rubro en el que vamos a efectuar.
Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias, colegas, por su atención. Ok, vamos a pasar a la siguiente fase, que es justamente, sería excelente que sean generalmente aportes, pero si no fuese así, eh, escucharemos seguramente las inquietudes de ustedes. Bueno, vamos a seguir lo del día miércoles, diré martes, perdón. Garay, Presente, profesor. Yo tengo una pregunta, una duda, y se basa en el artículo 295, para ser exactos, en el segundo párrafo, donde indica que la sociedad civil puede ser ordinaria y de responsabilidad limitada. Y después de eso dice que en la primera los socios responden personalmente y en forma subsidiaria. O sea, yo quiero saber por qué se dice que la responsabilidad de las sociedades civiles es subsidiario. ¿A qué se refiere esa palabra? a ver equipo. No sé si mis compañeras pueden responder o yo aporto. Reyes o Guamán. Por eso yo les había dicho que en caso que expones no puedes ya contestar Acuña, tiene que contestar Reyes o Sí, Guamán. profesor. Respecto a subsidiaria, creo que se refiere a que responden de manera así como ayuda o apoyo. Bien, la Sí, palabra profe. mira, la palabra subsidiaria, no, a ver, ¿quieres creo hablar Guamán? Te escucho. Subsidiaria, según lo que están investigando, dice que es como un apoyo a la parte principal en caso que sea necesario. Claro, o sea, dice ahí subsidiaria. Viene obviamente esta palabra de subsidio, no suicidio, ¿no? Sino subsidio. Entonces implica de que, por ejemplo, a veces ustedes van a escuchar las palabras o han escuchado, en todo caso, más que todo en esta época de pandemia, de repente, hemos tenido que subsidiar, si se quiere, con una cierta cantidad de dinero para ¿no? Hacer que la gente pues tenga que alimentarse, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno con los bonos son subsidios, ya son subsidios. Entonces, cuando habla el término subsidiarias, es decir, que van a tener que, y solidario, ¿no? Solidario significa que todas las partes van a tener que contribuir para solucionar exactamente su responsabilidad. Entonces, es muy claro, ¿no? Entonces, prácticamente las sociedades civiles ser de dos tipos, ¿no es cierto?, dentro de las sociedades civiles. Entonces, una, como decía su colega, ordinaria y la otra de responsabilidad limitada. Pero la ordinaria es como que finalmente van a tener que responder hasta con su patrimonio, ¿no?, personal, pero no en forma independiente, sino que vamos a suponer que exista una morosidad de algo, posiblemente. Entonces, o en todo caso la misma empresa está en quiebra de repente y tenemos que para liquidarse, no va a desaparecer y entonces se tiene que pagar algunos proveedores o de repente algunas obligaciones por ahí. Entonces, como que no es limitada, no tiene una responsabilidad limitada, sino todo lo contrario, si se quiere, eso tiene una responsabilidad ilimitada, pero en este caso, ¿no? Pero en este caso,
lo tendrá que hacer en forma solidaria y subsidiaria, dice, ¿no? O sea, significa de que todos los socios tienen que poner su granito de arena de modo tal que puedan cumplir con esta obligación. Entonces, cuando en cambio la otra sociedad civil que dice responsabilidad limitada, de hecho, el término responsabilidad limitada va a implicar que solo va a responder con el patrimonio del cual, o sea, con el cual ellos aperturaron el negocio, ¿no? Porque ustedes saben que el capital necesariamente, ¿verdad? Tiene que haber dentro de una empresa. Alguna sin capital y hecho empresa. No, no es cierto ello. La palabra capital finalmente es lo que tiene la empresa para empezar a trabajar. O sea, necesariamente tiene que, si no tiene capital, la empresa sencillamente no podrá funcionar, que es muy distinto a lo que algunos, bueno, es que el problema es que uno habla una serie de palabras y que también habría que ver en qué escenario lo estoy utilizando, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista contable, pues es que sencillamente tú no no tienes capital, naturalmente no puede trabajar la empresa. Pero algunos, esa palabra capital se refiere naturalmente al efectivo que se tiene, correcto, al efectivo que se tiene. Naturalmente, como digo, pues una empresa necesariamente tiene que tener un capital para trabajar. Que es muy distinto a decir, por ejemplo, oye, ¿sabe qué? Yo sin tener dinero, mayormente me refiero al efectivo, yo he hecho empresa, ¿no? Claro, pues tiene toda la razón del mundo. O sea, alguien le presta dinero, o sea, es decir, yo tengo cero dinero ahorita, pero alguien me presta unos $100,000 y al final del tiempo devuelvo esos $100,000 y ya he realizado mi negocio. Es decir, de todas maneras tenemos que tener Entonces, si yo mañana sin tener ahorita ni un sol, significa que alguien me prestó, ¿no? Y tengo que devolverlo con intereses seguramente. Pero ya si alguien me prestó y no es mío, pero finalmente es un capital, no es un capital. Por eso es que decimos que existen capitales propios y capitales ajenos. Entonces, cuando es en función, ¿verdad? En la parte patrimonial, estamos hablando de capital propio. Pero si es a través del elemento 4, también es un elemento, ¿no? O sea, no de todas las obligaciones, pero es un elemento. O sea, finalmente es una forma de financiarme. O sea, ustedes dirán, pero si yo debo, ¿cómo me voy a financiar? Fácil, ¿no es cierto? No pagándole a tiempo y utilizando ese dinero, yo ya estoy financiando, estoy generando utilidades y de esa manera estoy aprovechando ese dinero, ¿no? Eso es lo que se hace en determinado momento. Muy bien. García Atanasio. Profesor, buenos días. Hola. Sí, me escucha. Sí, te escucho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una sociedad en comandita y cuáles vendrán a ser los beneficios de los socios? A ver, equipo. Equipo escuchó, ¿verdad? Sí, profesor. A ver. Bueno, los requisitos para formar una sociedad en comandita sería que primero teníamos que registrarnos en la inscripción de las sociedades en el registro mercantil, donde va la identidad de los socios, la razón social, el domicilio de la sociedad, el objeto social y si estuviese determinado.
y la fecha de comienzo de las operaciones y la duración de la sociedad. Ok, naturalmente todas las sociedades, en la Ley General de Sociedades, había a los primeros artículos aplicables a todas las sociedades, ¿no? Artículos aplicables a todas las sociedades. Entonces, cualquiera de las sociedades, de los 5 tipos que nombra, sociedades, tiene que cumplir esos requisitos naturalmente, ¿no? Entonces, inclusive después de elevar escritura pública, tiene que hacer otros trámites también, que de tipo regional, diríamos así, o de lugar, del lugar donde tiene, pues, o el lugar donde se está desarrollando la actividad, ¿no? Bueno, permisos sanitarios, permisos, licencia de funcionamiento, etcétera, ¿no? Y naturalmente también identificarse, ¿no? Ante la SUNAT. Para ello, la SUNAT le dará un número de RUC para su identificación. No, nosotros le llamamos RUC, ¿no? Registro único del contribuyente, pero en realidad es una identificación, ¿no? Que se le da a cada empresa para que de esa manera, a través de ese código, pueda hacer naturalmente sus relaciones de determinados impuestos. En otros países, por ejemplo, lo llaman NIT, NIT, ¿no? Número de identificación tributaria. Bueno, finalmente son sinónimos. Ok, entonces pasamos a ver quién sigue. García Tuesta. Profesor, buenos días. Paso. Ok. González Laguna. Profesor, buenos días. Ok. Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Ya que estamos hablando sobre los procesos de una constitución, Ya. de algunas sociedades que usted está mencionando sobre el registro mercantil, yo quisiera saber quiénes exactamente están obligados a inscribirse en ese registro. ¿Me podría repetir? Como no escuché una partecita del registro. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el registro civil? Registro civil. Una cosa sería registro Mercantil será. ya, Sí, mercantil, profesor. ya porque sí, porque civil ya es otra cosa, ¿no? Generalmente esta palabra mercantil, ¿no? Ya, si se quiere, es todo un enlace, ¿no? De decir, pues desde el momento que nosotros hacemos el registro, ¿no? En escritura, o sea, es decir, los registros públicos, ya prácticamente te están llevando un control mercantil, ¿no? Ya, entonces, a través de ello, es que, ¿quién están obligados? Naturalmente, todas las empresas, no que tengan rango jurídico, o sea, es decir, todas las sociedades. En cambio, las personas naturales no lo van a hacer, no están obligadas. Sí, profesor. Errada. Errada. Julón.
Sí, profesor. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, ¿quiénes podrían conformar una sociedad civil? Equipo. Bueno, para una sociedad civil se asocian personas, bueno, obviamente que para tener una finalidad benéfica. En sí, son personas naturales que se pueden unir entre ellas para crear una sociedad. Profesor, se menciona en la exposición que son las personas que tengan en común alguna profesión, oficio, pericia, práctica u otro, como es un contador. Profesor, Sí. según a lo que no sé si podrían apagar su audio. Profesor, según lo que hace pregunta de mi compañera y según lo que nos dice en la Ley General de Sociedades, en el artículo 295, es que se constituye de forma personal de una profesión u oficio, práctica u otro tipo de actividades personales por alguno o alguno o todos los socios. Claro, o sea, por eso le decía, o sea, la ley de sociedades establece prácticamente, diríamos, las características de cada una de las sociedades. Por eso decía, ¿no? Si no habría necesidad de poner, por ejemplo, en este caso, una serie de características o de sociedades, si finalmente todos podrían hacer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, como el caso de repente, habla en este caso de oficio, ¿no es cierto?, de alguna profesión igual o similar. A ver, por favor, Rolando, si puede apagar su micrófono. Ya, entonces, implica, pues, ¿no? Como decía, de que esta sociedad civil, un poco el término sociedad civil, o sea, cuando nosotros hablamos de la sociedad civil, ¿qué quiere decir, no? O sea, por ejemplo, le llevamos al plano de repente local. Cuando decimos la sociedad civil, somos todos y cada uno que estamos viviendo en Tingo María, ¿no es cierto? En cambio, si hablamos, no sé, pues de otro tipo de sociedad, ya puede ser de repente el alcalde o pueden ser las autoridades, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de la parte civil, ya no, por eso dice, ¿no? Por ejemplo, a veces cuerpo militar, bueno, es una pequeña diferencia. Ya no estamos hablando de todo, de la mayoría de la población. La mayoría de la población es justamente una sociedad civil, ¿no? O sea, o es la sociedad civil. Solo que para darle, o sea, ya nosotros al decir la mayoría de las personas son civiles, entonces ya para darle el nombre de sociedad, no sé, sociedad sí significa que tiene que ser la unión, ¿sí? La unión de varias personas. Todas las sociedades te permite, ¿no? Permite prácticamente a la sociedad civil. Te va a permitir a que sean personas naturales y personas jurídicas. Generalmente, en este caso, las sociedades mayormente civiles, por la forma como nos da a conocer, en este caso, la Ley General de Sociedades, entonces implica de que debe de darse bajo esta forma, digamos, o esta denominación, o no solo de denominación, sino su razón social para que sea sociedad civil, es que sea conformada, ¿no? Si se quiere, en la mayoría, tampoco te van a prohibir que por ahí exista un socio, ¿no? De que no tenga nada que ver, o sea, en la mayoría de estas sean pues profesionales o afines, ¿no? De una sola carrera o de varias, ¿no? Imaginas de repente un estudio de consultoría, donde que pues, o sea,
estamos hablando de una empresa de servicio. Entonces, una empresa dedicada a la consultoría, yo podría estar ahí, pues generalmente abogados, economistas, administradores, contadores, ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, se juntan para que justamente brinden un determinado servicio. Esto no quiere decir que estas mismas personas también podrían juntarse y hacer una sociedad anónima. Estas mismas podrían juntarse también para hacer una sociedad colectiva. O sea, cualquiera de las sociedades, las personas pueden hacerlo, sino que es mejor ir adecuándose, ¿no?, a los ciertos beneficios que te puedan dar cada uno de ellos. Ahora, tributariamente, la verdad es de que va a ser la misma para todos, o sea, no va a tener ningún tipo de variación por cuanto todos van a dar ingresos y por lo tanto tienen que pagar sus tributos, ¿no? Entonces, más que todo se acopla a la razón social. Pues yo no quiero llamarme sociedad anónima cerrada, no quiero llamarme sociedad anónima abierta, sino quiero llamarme sociedad civil. Debido a que justamente nos hemos juntado distintas personas naturales con distintas profesiones para emprender un negocio, pero en este caso un negocio de servicio, ¿no? Entonces, como que va a estar más pegado a ello para las empresas netamente de servicios. Pero vuelvo a recalcar, no quiere decir que por el hecho de que te da esa atribución, o sea, la ley de sociedades, la ley de sociedades tampoco te impone esas características para que de ese modo, un poco que cada vez que quieras hacer empresa, en vez de estar en una sociedad anónima, sea una sociedad civil, ¿no? Te da esa facilidad, pero tú vas a decidir si quieres ser de esa forma o quieres llamarte una sociedad anónima o tal vez una sociedad colectiva, ¿no? Pero la lógica es que uno de repente forme su sociedad de acuerdo a las características que la ley de sociedad me va brindando, y de repente sería una forma mucho más ordenada, de repente desde un punto de vista de repente, ¿qué le digo? De acuerdo a la ley de sociedades, ¿no? Pero vuelvo a recalcar también que no necesariamente que se junten 4 o 5 hagan asesoría y consultoría, y que necesariamente tiene que ser una sociedad civil, no necesariamente. Eso ya queda potestad de cada uno de nosotros que nos organicemos, sino que te estoy diciendo, dando las opciones, ¿no?, de que puedes llamarte, ¿no es cierto?, un determinado nombre, o sea, puedes tener las siguientes razones sociales. Tú elige, ¿no? Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, pues en comandita simple o por acciones, colectiva, civil ordinaria, ¿no es cierto?, y de responsabilidad limitada. O sea, finalmente tú eliges qué razón tener, qué razón tener. Entonces, más que todo porque crees que se ajusta más a ello y me parece mucho más práctico, ¿no? Entonces, eso hace de que yo tome mi decisión. Entonces no vayas a pensar que por el hecho que diga que es simplemente de personas, no con profesión, con oficio, necesariamente tiene que ser una sociedad civil. No va a depender, puedo ser una sociedad anónima, o de repente no quiero ser personalista, no quiero que se llame participaciones, sino quiero que se llamen acciones. Entonces simplemente me tendría que buscar a que mi empresa sea una sociedad anónima, para que me digan, oye, tú eres accionista, y no te digan exactamente que tú eres dueño nada más, ¿no? Bueno, simplemente juegos de palabras para mí personalmente, porque entre las acciones y las participaciones prácticamente en cuanto a lo mismo, ¿no? Solo que el caso de las acciones es comercializable en la bolsa, en cambio las participaciones no. Entonces por ahí habría que ver ciertas limitaciones también que puede dar cada una de las sociedades. Bien. Luego, León.
Presente, profesor. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad en comandita simple y una por acciones? Equipo. Profesor, yo le respondo. Ya. Una sociedad en comandita por acciones, así como según nos explica la Ley General de Sociedades, es que sus aportaciones son por mediante de acciones y la comandita simple sus aportes son por participaciones. Eso creo que descarta más la diferencia entre esas dos sociedades. Ok. No, entonces, naturalmente, pues, o sea, yo diría que las comanditas, hasta cierto modo, tiene una mixtura y una mezcla de sociedad colectiva y las otras sociedades, digamos, un poco personalistas. O sea, ambos son personalistas, pero que tiene una combinación. Por ejemplo, las simples tienen socios comanditarios y tienen socios colectivos, ¿no? O sea, hay una mixtura ahí, por ejemplo. El de por acciones, ¿no? O sea, el de por acciones también va a tener, obviamente, socios comanditarios y a la vez van a tener socios capitalistas. Mientras que en el otro tenía comanditarios y colectivos, en el otro tiene comanditarios y capitalistas, o sea, las capitalistas a través de acciones, ¿no? Entonces, hay una mixtura, ¿no? En cuanto a ese tipo de sociedad. Entonces, implica si es que yo, por ejemplo, ya simplemente quiero formar, o sea, quiero que tenga la característica mi negocio, o sea, un poco mixto, entonces tendría que tener la razón social en comandita, ¿no? Pero si yo no quiero que tenga esos papeles, esa mixtura entre ambos, mejor opto o bien totalmente con responsabilidad limitada o bien sin responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, con responsabilidad limitadas habrían dos, las sociedades anónimas, o sea, propiamente dichas, con responsabilidad limitada, es la sociedad anónima, ¿no es cierto? La sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ambas es totalmente. En cambio, las colectivas es totalmente ilimitada. Ahora, los demás, si se han dado cuenta, es una especie de mixtura, ¿no? O sea, con ciertas responsabilidades que van a tener cada uno de ellos. Bien, jóvenes, ya se ha cumplido el tiempo. Seguiremos conversando sobre estas sociedades el día lunes. A ver si cada uno de ustedes leen y nos comparten de cada uno de ellos, ¿no? Y de repente se podrá hacer algunas preguntas. Conversaremos al respecto de estas sociedades el día lunes las 2 horas y el día martes estaríamos dando el examen. Así que, a ver, vuelvan a desarrollar su examen, los términos, valor de venta, precio de venta. Cuando digo se paga, me refiero yo al elemento 4. Cuando digo se cobra, a la 12. Entonces, todo eso que quede muy claro y finalmente, ¿verdad? El manejo del libro caja constantemente. Muy claro, y en ello pues hay que tener en cuenta que si no me dicen que pague con cheque y en todo caso no tengo efectivo, lo tengo que pagar con cheque, solo pagaré en efectivo en la medida que tengo ese dinero. Muy bien, me gana el tiempo, entonces vamos a guardar la descarga de la asistencia, ya está y nos estaríamos viendo el día lunes. A cuidarse mucho. Ya termina de descargar. Muchas gracias por su asistencia. Ya, profesor, hasta el lunes. Buenos días.